Toca hablar de fichajes del Real Madrid femenino, Bárbara Banda y otros nombres propios que se confirman. ¡Arrancamos! ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a otro vídeo de Madridismo al Día TV. Vamos con los nombres propios en forma de última hora, fichajes de cara a la próxima temporada 22-23 por parte del Real Madrid femenino, y es que tenemos realmente información interesante externa que ha salido respecto a jugadoras que pueden ser madridistas de cara a la próxima temporada. En primera instancia voy con la información que nos trajo vía pública desde Vikingas y Merengues nuestro buen amigo Óscar Moya, referente al nombre de una vieja conocida de la primera Iberdrola como es Bárbara Banda, la futbolista de Zambia, internacional por la selección de Zambia, que actualmente milita en la Liga China y que a sus 22 años podría volver a la Liga Española de la mano del Real Madrid. Yo creo que es una información muy bien tirada, que además nosotros hemos podido verificar este tipo de movimiento, que realmente se puede confirmar. Como todo al final, los fichajes al final se pueden cerrar 100% o no, pero es un movimiento que el club podría tener muy encarrilado, podría tener muy bien atado, y que desde luego yo le voy a dar un valor mayúsculo por la persona que nos lo trae, y desde luego, insisto, creo que es interesante en todos los aspectos y que el Real Madrid, en caso de cerrar este fichaje, sería un gran movimiento. Hablamos de un perfil de atacante de delantera que no tiene el Real Madrid, que en el poco tiempo que estuvo jugando en España, porque todavía es muy joven, tiene 22 años, las cosas las hizo muy bien, pero que realmente en China se ha consagrado, al igual que en su propia selección, con buenas cifras que dejó en España, pero a mí lo que me parece más interesante son sus aptitudes, sus características de juego y su capacidad, su potencia, su verticalidad, lo que puede demostrar, ¿no?, a la hora de jugar en velocidad en campo a través para poder hacer daño a las contras. Luego tiene muy buena capacidad de finalización, es una jugadora tremendamente útil en espacio abierto, y eso ahora mismo el Real Madrid no lo tiene ni con Naikari, ni con Esther, ni con ninguna otra atacante. Lo más similar sería Moller Hansen, que a nivel de aptitudes de velocidad y de potencia estaría lejos de esta futbolista, que además tiene muy buen timing con el balón, tiene una buena calidad, que yo creo que tiene claramente la capacidad de elevar el nivel del Real Madrid en la fase ofensiva. Así que esperemos que se pueda concretar este movimiento, porque creo que hablamos de una jugadora que nos puede dar cosas distintas que no tenemos a día de hoy, y es el perfil de atacante y delantero centro que a mí al menos me gusta, y que, insisto, respecto al perfil de lo que tenemos actualmente, Bárbara sería un impulso y una mejora clara, un perfil necesario en un equipo top. Por cierto, aquellos que critican este tipo de fichajes porque vienen de la Liga China o porque es de la selección de Zambia, pues para mí no tiene ningún tipo de sentido, porque el talento no tiene nacionalidad, y además cabe recordar casos bastante bollantes y evidentes en la Liga Española de futbolistas que llegaron de ligas, entre comillas, desconocidas, y que están dando un rendimiento muy alto. Osoala, sin ir más lejos, la nigeriana en el FC Barcelona, como ejemplo claro, y otros muchos que se podrían poner encima de la mesa. Vamos con, al margen del asunto de Bárbara Banda, información de Vikingas y Merengues, vamos con los otros nombres propios que habría confirmado Arantxa Rodríguez vía Twitter. Y más allá de que, como todo periodista, acierta y se equivoca, creo que es obligatorio tratar en este canal todo lo que va comentando una persona tan cercana al club como Arantxa Rodríguez. Bien, Arantxa confirma 4 fichajes: Kathleen Sousa, Feller, Sandy Toletti y Caroline Weir. 3 que ya sabéis salieron de manera confirmada por parte de, o prácticamente confirmada, el 99% por parte de David Menayo en Marca. Lo de Toletti ya en este canal y en otros muchos sitios hace tiempo se confirmó, pero la novedad era tanto el movimiento de Feller como de Sousa, la defensa y la atacante, que puede jugar de segunda delantera, perfil de banda, delantera, una jugadora bastante versátil, la francesa de Stade de Reims, y que estaría, insisto, confirmada según Arantxa Rodríguez. Y lo de Caroline Weir, que sería el gran fichaje estrella de este verano, la futbolista del Manchester City, también lo confirmaría Arantxa Rodríguez. Movimientos que podemos valorar de distinta manera, porque cada una yo creo que nos da una sensación diferente. Creo que el caso de Sousa está bastante alejado del de Toletti.
y obviamente el de Caroline Weir, que es una jugadora tremendamente consagrada y de una calidad brutal en el centro del campo, nos va a mejorar muchísimo. Y el caso de Feller, pues es un diamante que tenemos que ir puliendo, porque es una jugadora muy joven, que ya analizamos aquí en este canal, que jugó un poquito en el Olympique de Lyon, que es el actual campeón de Europa, y que tuvo una lesión grave hace un par de años, pero era, dentro de la agenda de grandes promesas de aquel año, una de las grandes figuras emergentes del fútbol europeo, internacional en las categorías inferiores de la selección francesa, que creo que es algo a tener en cuenta, y que este año pues no tiene unas grandes cifras goleadoras, pero porque probablemente no sea su gran aptitud futbolística, que puede marcar goles, pero sobre todo lo que hace es romper líneas, defensas, gran regate, gran nivel de conducción y gran capacidad de desborde. Y si tenemos en cuenta que puede jugar en banda y por dentro, pues podría confirmarse que a lo mejor Marta Cardona no va a continuar la próxima temporada. Y si llega una jugadora como Barbara Banda, pues me encajaría, porque Kosovare Asllani tiene más opciones de no continuar que de seguir, y el Real Madrid necesita una delantera que pueda ayudar a Esther González y a Naikari García, creo que es de perogrullo. Y esto también confirmaría el movimiento de Kathleen Sousa, de la internacional brasileña, confirmaría que difícilmente tiene sitio Kadeisa Buchanan, a no ser que se confirme que pueda haber 24 o 25 fichas dentro del equipo, que entonces ahí puedes tener más margen de maniobra, pero tener 5 centrales en el primer equipo me parece llamativo cuanto menos. Para mí sería o Sousa o Buchanan. No descarto todavía el movimiento de Buchanan, ni mucho menos. Lo que nos llega aquí es que es un movimiento que podría estar cerrado, entonces hasta que lo veamos, pues lo analizaremos en su momento, pero ahora mismo no podemos decir que está descartado 100% Buchanan. Es decir, lo que aquí en Madridismo al Día tenemos es eso, no como información propia, pero lo que nos llega desde fuera es que tiene opciones de ser jugadora del Real Madrid, tiene opciones reales de ser jugadora del Real Madrid, insisto. Luego son movimientos que se cierran o no. El de Weir se ha cerrado, el de Buchanan no, según en este caso Arantxa Rodríguez. Bueno, veremos finalmente qué es lo que pasa, pero creo que era obligatorio traer este vídeo porque es realmente interesante. Nombres propios que en teoría se confirman, otros que en teoría se podrían descartar y otros que podrían pues aparecer en modo sorpresa, entre comillas, como el de Barbara Banda, que estaba fuera dentro de la órbita del fútbol europeo, pero la futbolista africana, desde luego, que nos podría dar un carácter al ataque buenísimo desde mi punto de vista. Chicos, dejadme vuestra opinión al respecto. Como siempre es importante en este canal, en la comunidad, que dejéis vuestra opinión respecto, en este caso, a los fichajes en FUTFEM de cara a la próxima temporada. ¿Cómo lo veis? Yo creo que, sinceramente, si se confirmaran estas 4 fichajes más el de Bárbara, porque yo ya sabéis que mi teoría es que el Madrid va a hacer 5 fichajes, haciendo cuentas de lo que sale, de lo que puede venir y tal, me encajan 5, más luego quizás meter alguna canterana dentro del primer equipo, pero con fichajes 5 o 6 a lo sumo, pues bueno, ya veremos qué es lo que pasa, pero podría encajar perfectamente estos movimientos, más el de Bárbara, y creo que son movimientos interesantes, unos mejores, otros peores, pero creo que la mayoría de ellos pues son movimientos que nos pueden dar cosas. Yo entiendo que es verdad que la gente, a lo mejor haciendo una comparativa directa, pues Marta Cardona Asllani, ya sabemos que son jugadoras clave la temporada anterior, pero que este año por distintas razones no han podido aportar mucho, pero entendemos que si no van a continuar se necesita a lo mejor dar un refresco con jugadoras más jóvenes, con jugadoras con un mayor nivel físico, y eso encaja. Es decir, Sousa, Feller, Toletti en menor medida, pero Weir y Bárbara Banda, todas ellas tienen un denominador común: ritmo de juego, físico, potencia y energía, a la par que un buen nivel técnico. Quizás Toletti en ese aspecto un poquito por debajo, pero físicamente es una jugadora también bastante fuerte y que creo que nos va a aportar mucho. Bueno, que me enrollo, chicos. Dejadme vuestra opinión y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.